El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenitsu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Cruz Alberto, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. El asesino reencarnado es un espadachín genio, parte 7. Marta Ziegart levantó la barbilla y se puso la mano en la cintura. Sus ojos arrogantes no combinaban con su apariencia elegante, pero también parecían naturales. ¿Es este lugar el problema? Raón pateó ligeramente el suelo del campo de entrenamiento un par de veces. Dorian le había advertido, pero no creía que ella comenzara a pelear con él de inmediato. Parecía que realmente no había nadie decente a su alrededor. No puedo creer que haya alguien más arrogante que ese bastardo de orejas puntiagudas y ojos azules. Entrégame tu cuerpo. El rey de la esencia la congelará por completo. Lo sabía. Urat empezó a enloquecer después de la burla de Marta. La ira que estaba desahogando era mucho más feroz de lo habitual. Marta Ziegart. Mientras Raón consideraba cómo responder, se escuchó una voz precoz y fría. ¿Qué clase de acto tan poco refinado estás realizando? Era Burren Ziegart, que miraba fríamente a Marta. Jaja. Marta hizo una mueca irónica. No era la expresión que debería poner un niño de una familia prestigiosa, sino la de alguien que tenía un pie en el lado oscuro. ¿Le acabas de decir eso a tu superior? Se acercó a Burren con una sonrisa. Si sigues hablando por hablar, acabarás muerto inmediatamente. Será mejor que la próxima vez elijas tus palabras con más cuidado. Esa es mi versión. Raón Ziegart fue reconocido como el mejor aprendiz frente al director de la casa y el instructor. ¿Estás tratando de negarlo? Burren se adelantó para detener a Marta como si fuera su propio problema. Sé que también hiciste un escándalo porque no pudiste aceptar los resultados de la prueba. Las comisuras de los labios de Marta se alzaron. Era una sonrisa gruesa y desdeñosa. Ella ya sabía lo que había sucedido durante la prueba, a pesar de actuar como si no supiera quién era el mejor aprendiz. Es por eso. Burren asintió con calma. No quiero volver a ver el comportamiento vergonzoso que mostré en aquel entonces. Por eso te detengo ahora. ¿Eh? No ensucies el nombre de Ziegart, Marta Ziegart. Raón entrecerró los ojos y observó la espalda de Burren. Ese tipo, los ojos de Burren estaban claros. Parecía que realmente estaba intentando evitar que la situación se descontrolara, en lugar de simplemente ponerla nerviosa. Parecía sincero cuando bajó la cabeza para disculparse. Paso. Burren no era el único que intentaba detener a Marta. Runaan también se interpuso frente a Raón, intentando protegerlo. ¿Y tú piensas lo mismo? Marta sonrió, mirando a Runaan y Burren. Dejar. Runaan pronunció una sola palabra con la mirada vacía. Da un paso atrás, Marta. Ya te lo dije, los ojos de Marta brillaron. No escucho a los más débiles que yo. Su puño atravesó el aire y se dirigió hacia Burren. Zumbido. Justo antes de que el puño mejorado con aura alcanzara la cara de Burren, se levantó un viento verde. Zas. Rimmer, que estaba en la plataforma, apareció en un abrir y cerrar de ojos y bloqueó el puño de Marta. Realmente me estás ignorando demasiado. Incluso si crees que soy fácil, es lamentable que actúes como si no existiera. Empujó el puño de Marta con una sonrisa alegre. Marta, he oído que fracasaste por culpa de ese temperamento. Parece que no has cambiado. Eso es, a diferencia de Burren o Runaan, Raón aún no ha aprendido a usar el aura, tal como dijiste. ¿De verdad quieres pelear sabiendo eso? Tampoco voy a usar mi aura. ¿Sabes? Eso no te iguala. Ya que habrá otra oportunidad en el futuro, ten paciencia por ahora. TSK, Marta hizo un puchero y dio un paso atrás, pero siguió mirando fijamente a Burren sin irse. Burren Ziegart, ¿qué? Sabes que a tu hermano mayor lo golpeé y lo obligué a permanecer en cama durante un mes entero. Si estás tratando de ser arrogante, será mejor que primero te hagas más fuerte. Soy diferente a mi hermano mayor. Eso ya lo veremos. Marta se dio la vuelta con una leve sonrisa. Runaan y Burren, al ver eso, se relajaron y se hicieron a un lado. En ese momento Marta se giró y al mismo tiempo pateó desde el suelo.
Odio a los cobardes que se esconden detrás de otros incluso más que a los bastardos arrogantes. En un instante, se abalanzó sobre Raon y le lanzó un puñetazo. ¡Qué asco! Ah. Burren y Runan no pudieron reaccionar, y Rimer se quedó quieto a pesar de verlo. Lo sabía. Los ojos de Raon permanecieron tranquilos. Ya había esperado que ella se acercara a él en el momento en que cambió su centro de gravedad al darse la vuelta. Grifo. Usó el dorso de su mano para defenderse del puño de Marta, que apuntaba a su pecho. ¿Eh? ¿Estás listo para ser castigado? Agitó su puño cerrado. Su puño, incluida la rotación del puño del tigre del vacío, estaba dirigido al abdomen indefenso de Marta. ¡Qué asco! El pánico se podía ver en sus ojos. Apretando los dientes, reunió energía marrón en su puño izquierdo. ¡Zas! Un puño desnudo y un antebrazo imbuido de aura chocaron, empujando a Raon y Marta hacia atrás al mismo tiempo. ¿No dijiste que no ibas a usar tu aura? Raon se sacudió el polvo del puño al rojo vivo. ¿Qué eres? Los ojos de Marta, que tenían zonas blancas y negras bien diferenciadas, estaban inyectados en sangre. Incluso tartamudeaba, a pesar de que siempre había sido segura de sí misma. ¡Guau! ¿Realmente bloqueaste eso? Rimer rió y Burren tragó saliva. ¡Qué asco! Marta envolvió todo su cuerpo con un aura marrón. Hasta ahí puedes llegar. Cuando estaba a punto de atacar, Rimer enderezó su postura y se colocó frente a ella. No puedo permitirte más que esto. A pesar de sonreír, emitía una fuerte presión. Era diferente a antes, cuando estaba jugando. Pero yo. Incluso si luchas sin aura ahora, solo terminarás en una combustión incompleta. Intenta luchar contra él más tarde, cuando Raon haya aprendido a usar un aura adecuada. Entonces lo permitiré. Suspiro, Marta miró a Raon con enojo mientras rechinaba los dientes, antes de darse la vuelta. Esta vez ni siquiera miró hacia atrás. Salió y cerró la puerta con un fuerte portazo. Raon. Rimer se acercó y le agarró el hombro. ¿Cómo te defendiste del ataque de Marta? Parecía que ya lo sabías. Era su centro de gravedad. Raon soltó la respuesta como si nada. ¿Centro de gravedad? La pregunta la hizo Burren. Runan también parecía curiosa y erguía las orejas como un conejo. Cuando se dio la vuelta, cambió su centro de gravedad hacia atrás en lugar de hacia adelante. No apuntaba a Burren y a Runan, sino a mí, en el medio. Supuse que vendría a por mí con seguridad. Con solo eso, Burren frunció el ceño al escuchar la respuesta, y Runan se sumió en sus pensamientos mientras sus ojos se vaciaban. Rimer exclamó a la ligera. Su observación y sus habilidades físicas son tan sobresalientes como siempre. Contraatacó de inmediato, discerniendo la intención del oponente a partir de su centro de gravedad. Su talento no era normal, sin duda. Burren examinó el suelo donde Raon y Marta habían peleado, luego abandonó el campo de entrenamiento mordiéndose el labio. La regañé como era debido, así que no te molestará por un tiempo. Pero inevitablemente te enfrentarás a ella después de que aprendas el aura. Lo sé. Por cierto, parece que la rotación del puño del tigre del vacío se ha vuelto completamente tuya ahora. Esa rotación se había utilizado cuando Raon golpeó a Marta. En realidad, eso fue más sorprendente que su contraataque. No es gran cosa. Raon meneó la cabeza y se giró. ¿Qué has hecho? ¿La dejaste vivir, a pesar de que ella blandió su puño contra el rey de la esencia? Debes arrancarle sus extremidades y encerrarla en un glaciar eterno. La golpeé de vuelta. Eso no es suficiente. Hay que aplastarle la cabeza. No vale la pena. No había nada que ganar con tener una pelea a puñetazos con ella de esa manera. Era mucho más beneficioso hacer una apuesta, poniendo en juego el título de mejor aprendiz, una vez que había algo que ella podía darle. Hay que hacerla trizas después de congelarla entera. Espera un momento. Te mostraré algo aún mejor. Raon sonrió y abandonó el campo de entrenamiento. Raon llegó al campo de entrenamiento antes de que saliera el sol. Quería cultivar solo, pero no tenía otra opción, ya que le habían ordenado que hiciera lo contrario. Como la mayoría de los aprendices ya habían aprendido un aura, solo había 8 personas en el campo de entrenamiento y todos ellos eran plebeyos. Yo un maestro. Dorian se acercó a él con los hombros caídos. Escuché que puedes morir por aprender aura. ¿Es eso cierto? También escuché que duele, como si tu centro de energía se estuviera rompiendo. Eso no estaba del todo mal, ya que hubo personas que resultaron gravemente heridas o murieron intentando aprender una mala técnica de cultivo.
Por supuesto, la técnica de cultivo que Ciegart estaba suministrando era estable y había excelentes instructores a su alrededor, por lo que no habría ningún problema. Todo estará bien. Repitió lo mismo que le decía a Dorian cada vez que lo veía. ¿Cierto? Me siento más tranquila ahora que el joven maestro lo dice. Dorian sonrió torpemente, controlando su respiración. Y al momento siguiente, ¿está realmente bien? Incluso si es estable, alguien podría estar en peligro. Si ese alguien termina siendo yo, todo habrá terminado. ¿Qué debo hacer? Si muero, ... Raon giró la cabeza. Las inseguridades de Dorian no iban a desaparecer, sin importar lo que le dijera. Y tampoco había ninguna razón para que Raon lo cuidara. No llegó tarde hoy, ¿verdad? He llegado en el momento justo. Rimer entró por encima del muro, como siempre. Sonrió y miró el cielo todavía oscuro. Como el sol saldrá pronto, comencemos de inmediato. ¿Sí? Las voces de los niños eran aún más fuertes de lo habitual, llenas del aura de expectativa de aprendizaje. No tienes que preocuparte por quedarte atrás, porque los demás niños han aprendido el aura antes que tú. El aura es un arte marcial que debes adquirir a lo largo de toda tu vida, por lo que los demás solo están un paso por delante de ti. ¿Sí? Luego, entra en una sala de cultivo personal con el instructor a tu lado. Los instructores te ayudarán hasta que tu cultivo se estabilice, así que diles si tienes curiosidad sobre algo o si tienes alguna dificultad. Una vez que Rimer aplaudió, los instructores detrás de él llevaron a los niños a las salas de cultivo personal. Raon miró a su alrededor ya que no había nadie a su lado. Entrarás solo a una sala de entrenamiento personal. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque a veces surgen problemas cuando aprendes a cultivarte usando un libro de cultivación. Estaré esperando afuera, para que puedas sentirte seguro y cultivarte en paz. ... No puedo confiar en ti. El Rimer que había visto hasta ahora no era una persona confiable. No sería sorprendente que estuviera durmiendo la siesta afuera mientras Raon moría en la sala de cultivo. ¿Qué son esos ojos? ¿No puedes confiar en mí? Eso no es todo. Sacudió la cabeza y entró en la sala de cultivo. No quería que lo ayudara. Protegerlo de alguna manera mientras cultivaba fue de gran ayuda. Jaja. Raon cerró los ojos y comenzó a usar el cultivo de las 10.000 llamas. Una llama roja revoloteando apareció sobre sus hombros. Empecemos. Tan pronto como Raon entró en la sala de entrenamiento, Rimer enderezó su postura. Extendió sus sentidos en silencio para no molestar a nadie. Veamos qué consiguió. Usando sus sentidos extendidos, comenzó a leer la ola de maná que ocurría alrededor de la sala de entrenamiento de Raon. Es un atributo del fuego. Un maná caliente y dinámico invadía a Raon. Esta no es una técnica de cultivo ordinaria. La cantidad de energía que sentía del circuito de maná de Raon era mucho más poderosa de lo normal. Era una energía explosiva, como lava saliendo directamente de una erupción volcánica. La técnica de cultivo definitivamente no era común, dado cómo estaba controlando ese maná en la fase de aprendizaje. Eso no es algo que una persona pueda cambiar por una placa de bronce. Ni siquiera una placa de oro sería suficiente. Les había dicho a los niños que la técnica de cultivo de Rinden no era diferente de las mejores técnicas de cultivo, pero la de Raon era diferente. Fue mejor que las técnicas de cultivo aprendidas por línea directa. El corazón de Rimer comenzó a latir con fuerza de emoción, ansioso por saber qué tipo de aura adquiriría Raon en su centro de energía, una vez que terminara de aprender esa técnica de cultivo. Sin embargo, el flujo del aura era muy difícil de comprender. Parecía que le llevaría mucho tiempo y esfuerzo hasta que terminara de adquirirlo. Rimer bajó sus delgadas cejas. Dentro del circuito de maná, por donde circulaba la energía caliente, también se extendía la energía fría. De ninguna manera. Ese tipo. Se le cayó la mandíbula al sentir el flujo de energía de Raon. En lugar de borrar el hielo en su circuito de maná, lo está liderando junto con el resto. Raon estaba acumulando el hielo en su centro de energía, en lugar de deshacerse de él después de que fuera empujado por la energía caliente. ¿Esto realmente proviene de un tipo que controla el maná por primera vez? Nunca había imaginado que alguien que ni siquiera había estado aprendiendo una técnica de cultivo durante una semana pudiera controlar el maná solo con su voluntad. No es gracias a la técnica de cultivo del aura que está usando. Es su talento en acción. La habilidad de Raon para controlar el maná fue más sorprendente que la excelencia de su técnica de cultivo.
Incluso si hubiera estado controlando el maná desde antes de su nacimiento, no debería haber sido tan bueno como lo fue. Su talento no estaba solo en su cuerpo y sus artes marciales, sino también en el maná. Había oído que durante la ceremonia del juicio se había revelado que Raon tenía el peor talento en cuanto a maná. Sin embargo, estaba demostrando un control del maná que superaba incluso a Burren Ornagan. Si logra aprender adecuadamente esa técnica de cultivo, Rimer apretó el puño, sonriendo con anticipación. Un nuevo monstruo podría nacer. Una hora después, Raon Ciegard salió de la sala de cultivo mientras exhalaba un aliento caliente. Raon. Rimer bajó de la plataforma y se acercó a él. Entrena en tu dormitorio a partir de mañana. ¿Perdón? Ayer me dijiste que debía venir aquí todos los días, como sea, mejor entrena en tu dormitorio. El cultivo del aura en el dormitorio no se podía sentir desde el exterior porque las paredes del dormitorio estaban envueltas en magia. Si alguien percibiera la técnica de cultivo del aura de Raon, podrían comenzar a tomar medidas drásticas para mantenerlo bajo control. Por eso era mejor cultivar en el dormitorio, que estaba defendido por magia. Te visitaré de vez en cuando para ayudarte a progresar. ¿Lo harás? No siempre soy perezoso, ¿de acuerdo? Veo. Raon asintió con calma, como siempre. Tengo que contarle esto inmediatamente. Rimer sonrió, sintiendo el maná caliente restante esparciéndose desde Raon. Una vez finalizado el entrenamiento, Rimer visitó la sala de audiencias. ¿Has estado viniendo aquí a menudo últimamente? Glenn Ciegard, que estaba sentado inmóvil en su trono como una estatua de piedra, levantó la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Tengo algo que decirte. Rimer sonrió y caminó por la alfombra roja en el centro. Marta se unió al entrenamiento. Su personalidad era más sexy de lo que había escuchado. Esa niña no cambiará hasta que pierda ante alguien de su edad. Glenn asintió, como si lo hubiera esperado. Entonces podríamos ver que eso sucederá pronto. ¿Qué? Tuvo un pequeño encuentro con Raon. Rimer le contó sobre el incidente del día anterior entre Raon y Marta, que involucraba a Burren y Runagan. ¿Es así? Entonces, Jan. Glenn asintió levemente. Parecía ligeramente feliz, a pesar de permanecer inexpresivo. Ah, pero ese no es el motivo por el que vine a visitarte. ¿Qué le diste realmente a Raon? Rimer levantó la voz a diferencia de cómo había actuado frente a Raon. Es la primera vez que veo una técnica de cultivo con un flujo tan complicado pero ordenado. Además, es un atributo de fuego, es una técnica de cultivo llamada cultivo de las 10.000 llamas. Glenn respondió casualmente. ¿Cultivo de las 10.000 llamas? Es la técnica de cultivo del primer jefe de casa. Ah, ya veo que es la primera cabeza, por eso están. Espera. Los ojos de Rimer se abrieron. ¿Él, el primer líder del clan? Sí. Pensé que le darías una técnica de cultivo equivalente a una tableta de plata o de oro, pero nunca esperé que le dieras la técnica del primer líder. Realmente debes apreciarlo. El cultivo de las 10.000 llamas lo eligió. Originalmente no tenía la intención de dárselo. Glenn no lo explicó en detalle. Rimer supuso que había algunas circunstancias al respecto. ¿Viniste aquí a preguntar sobre eso? Oh, no, se trataba de Raon. Su talento definitivamente no es normal. No solo en artes marciales, sino que su talento en maná también es escandaloso. Rimer describió todo lo que había presenciado sobre el flujo de maná de Raon ese día. Escuché que la espada del juicio dijo que su talento estaba por debajo del promedio. ¿Estás seguro de que no está rota? Glenn Ciegard retiró la mano del apoyabrazos y comenzó a frotarse la barbilla. También tiene talento en maná. La espada del juicio había brillado con un tono dorado después de que todos se habían ido, y parecía que esa era de hecho la habilidad de Raon. ¿Cómo está el estado de su cuerpo? Su sudor todavía está frío y aún exhala un aliento helado. Definitivamente hay un problema con su cuerpo, pero se ve más cómodo después del entrenamiento. Glenn asintió. Tal como había dicho Patrick, parecía que mover el cuerpo era la respuesta correcta. Raon tiene un talento especial tanto en el cuerpo como en el maná. También tiene una excelente capacidad de observación, perspicacia y calma. Creo que podría convertirse en otro sucesor. El talento no importa. Aunque tenga tanto potencial, todavía es demasiado joven. Pero no es imposible. Porque a mí no me gustan mucho tus hijos. Rimer miró a Glenn con los ojos entrecerrados. Me convertí en parte de Ciegard para seguir la llama que llamo mi señor. Sin embargo, no hay nadie a quien desee seguir entre los sucesores. Imposible.
Por eso querías el puesto de instructor. Glenn entrecerró los ojos. A pesar de haberse debilitado, Rimmer seguía siendo un maestro de la espada. La razón por la que rechazó todas las ofertas y se convirtió en instructor parecía ser para buscar a su rey por sí mismo. ¿No podría Raon convertirse también en sucesor si cumple los requisitos? Sí, puede, me alegro. Rimmer bajó la cabeza con sus ojos brillando de un verde oscuro, antes de dar un paso atrás. Y una cosa más. Raon no solo tiene talento. Bueno, creo que mi señor lo sabe mejor que yo. Con este último comentario, abandonó la sala de audiencias y cerró la puerta detrás de él. Sí, lo sé muy bien. Glenn tenía una sonrisa abatida en su rostro, mirando la sala de audiencias vacía. Sé qué clase de niño es y qué tipo de pensamientos alberga. Había pasado un mes desde que Raon comenzó a aprender el cultivo de las 10.000 llamas. Había estado cultivando todos los días, al amanecer y al anochecer, y continuaba hasta la noche. Sin embargo, todavía no había logrado crear un aura. Debido a que era una técnica de cultivo tan poderosa, si no la más poderosa, su dificultad de adquisición también estaba más allá de la imaginación. Por supuesto, sus intentos de controlar la frialdad dentro de su circuito de maná también ralentizaron su progreso. Vamos a tomarlo con calma. Raon cerró los ojos tranquilamente en el centro del campo de entrenamiento. ¿Por qué tengo el anillo de fuego? Mientras tuvo el anillo de fuego, su talento en cuerpo y maná siempre estuvieron al máximo. En lugar de intentar progresar rápidamente, era mejor trabajar en su base. Ruido sordo. Justo a tiempo para el entrenamiento habitual, la puerta del campo de entrenamiento se abrió de par en par. Rimmer, que por alguna razón no llegaba tarde, entró. A partir de hoy, estudiarás artes marciales por la mañana. Oh. Guau. Finalmente. Es esgrima. Esgrima. Los niños levantaron las manos y comenzaron a gritar. Los alumnos habían estado entrenando su resistencia durante el mes transcurrido desde que aprobaron la prueba, por lo que era natural que comenzaran a gritar de alegría. Lo que hizo que Ciegard fuera conocido en todo el continente fue la esgrima, pero las técnicas de puño no son peores que las técnicas de esgrima. Te mostraré las formas básicas de la técnica de puño. Rimmer se acostó en la plataforma a pesar de haberles dicho que les mostraría las técnicas. Instructores capacitados, preséntense. Cuando agitó la mano mientras bostezaba, el instructor detrás de él dio un paso y comenzó a realizar una técnica de puño. Es el puño de 7 formas. Era una técnica de puño que utilizaba 7 formas diferentes y se usaba como base para todas las técnicas de puño. A pesar de conocer las formas, Raon nunca las había aprendido. Eso se debía a que, en su vida anterior, el único propósito de sus puños era matar a su oponente al instante. Ah, el puño de 7 formas, eso ya lo sé, jajaja, va a ser aburrido. La emoción desapareció de los rostros de los niños que habían visto antes el puño de 7 formas. Parecía que no se sentían entusiasmados porque ya lo habían aprendido antes de venir al campo de entrenamiento. Pareces aburrido. Rimmer rió disimuladamente y movió el dedo. Sé que muchos de ustedes ya han aprendido el puño de 7 formas antes. Una vez que confirme que lo han aprendido correctamente, los dejaré avanzar al siguiente paso. ¿Siguiente paso? ¿A qué te refieres? Dorian levantó la mano y preguntó, a pesar de que siempre tenía miedo. Todos tienen el mismo estatus como aprendices, pero sus niveles no son los mismos. Es por eso que no necesitan entrenar exactamente de la misma manera. Si logran superar el estándar que establecí, los dejaré progresar de inmediato. Rimmer murmuró que los métodos de entrenamiento del pasado eran demasiado convencionales. Eso es bueno. Me gusta eso. Marta Ciegard sonrió alegremente y dio un paso adelante. Pensé que iba a aprender de nuevo las aburridas 7 formas, pero esta es la manera correcta. No hay razón para que una persona sobresaliente baje al nivel de una patética. Bueno, no pensé en eso. De todos modos, recrea el puño de 7 formas que acabas de ver donde estás parado. Si creo que es suficiente, te dejaré comenzar la siguiente parte del entrenamiento. Tan pronto como Rimmer terminó de hablar, los niños comenzaron a realizar el puño de 7 formas. Tienen una buena base. Los ojos de Raon brillaron mientras observaba a los niños que lo rodeaban. No es una familia prestigiosa sin razón. Había pensado que lo aprenderían a medias y pasarían al siguiente paso porque era parte de lo básico, pero los niños movían sus puños con precisión, con una cantidad precisa de fuerza. Como se esperaba, Rimmer asintió con satisfacción.
Marta Ciegart, Burren Ciegart, Runaan Sullón, cuando llamó los nombres de los aprendices que habían realizado correctamente su puño de 7 formas, quedaban menos de 20 personas en el centro. Raon Ciegart estaba de pie entre ellos con brillantes ojos rojos. Rimer asintió, mirando el puño de 7 formas que estaba realizando Raon Ciegart. Como era de esperar, no lo ha aprendido. Su golpe era tosco, sin forma adecuada. No parecía haber aprendido nada, tal como había dicho Silvia. Sin embargo, como Raon tenía algo de experiencia copiando el flujo de Voigt y Herfis de Burren, iba a comprenderlo en unos pocos días. Veamos a los otros niños. No pudo evitar observar a Raon, pero también se aseguró de revisar a los otros niños, haciendo caso a la advertencia de Glenn. Nada mal. Como eran niños recomendados, la mayoría tenían un control y una percepción excelentes. Parecía que pronto pasarían al siguiente nivel. La competencia es muy agradable. Tenía el mismo principio que la carrera de larga distancia. Los niños que corrían delante hacían un esfuerzo para evitar que los que iban detrás los alcanzaran, y los que iban atrás hacían lo posible por alcanzar a los que iban delante. Era un círculo virtuoso de entrenamiento. Ahora bien, Rimer revisó a los aprendices, incluidos Marta, Burren y Runaan, que lograron pasar el puño de 7 formas. Como Marta ya había terminado de aprender la técnica del puño del segundo paso, comenzó a entrenar con el tercer paso, puño trueno. Supongo que eso tiene sentido. Marta había fracasado el año pasado, pero fue por su personalidad, no por su habilidad. Parecía que necesitaba preparar algo para que ella entrenara para que no perdiera el tiempo, además de una forma de arreglar su temperamento. Ellos también lo están haciendo bien. Burren y Runaan también conocían el puño ascendente avanzado, que aprendieron durante el segundo paso. Parecía que los dos avanzarían al tercer paso en un futuro cercano. Rimer se acostó y anotó la información sobre los niños en sus notas. Bueno, ahora veamos, ¿eh? Cuando Rimer volvió a mirar a Raon, después de revisar a todos los demás niños, sus ojos se abrieron. ¿Qué? Durante el breve tiempo que pasó revisando a los otros niños, la forma del puño de 7 formas quedó grabada en los golpes de Raon Ciegart. ¿Qué sentido tiene esto? Rimer levantó su cuerpo, incapaz de contenerse. Raon era diferente de Marta, Runaan y Burren. Sin duda no sabía nada cuando empezó, pero ya se había convertido en una persona completamente diferente. Aunque el puño de 7 formas era una técnica de puño básica y fácil de seguir, no tenía sentido que mostrara tanto progreso en menos de una hora. ¿Qué es este monstruo? No había pasado mucho tiempo desde que se sorprendió por lo bien que Raon controlaba su maná, y se sorprendió una vez más por lo rápido que aprendió artes marciales. Rimer se quedó boquiabierto. Jaja. No tenía intención de darle un trato especial. Iba a enviar a Raon al siguiente paso una vez que se asegurara de que había dominado los conceptos básicos, pero parecía que ese momento llegaría muy pronto. A este paso, mañana, no, podría ser esta noche. Marta Ciegart sonrió mientras empujaba ágilmente su puño. Esta vez me gustan los instructores. Antes, había estado esperando que los idiotas la alcanzaran. Sin embargo, esa no era la respuesta correcta. Los talentosos deben seguir ascendiendo y los que no tienen talento deben convertirse en trampolines para ellos. Esa era la respuesta correcta. Cuando miró a su izquierda, pudo ver a los niños aprendiendo el puño de 7 formas. Ella lo había aprendido hacía 2 años, por lo que aquellos que lo estaban aprendiendo recién ahora nunca podrían alcanzarla. Para cuando llegaran al segundo paso, ella ya habría terminado de aprender el puño atronador y habría comenzado el entrenamiento de esgrima. Él también está allí. Marta sonrió, mirando a Raon golpeando en el centro del campo de entrenamiento. Raon Ciegart. El bicho raro que consiguió obtener el primer puesto tras participar voluntariamente en un entrenamiento, a pesar de haber nacido con una frialdad extrema. Teniendo en cuenta la forma en que había bloqueado su ataque sorpresa el mes anterior, su percepción y sus movimientos eran excepcionales. Era un chico talentoso. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Había empezado a aprender la técnica del aura y del puño cuando tenía 13 años. Era lo mismo que empezar a correr mucho tiempo después de la señal de salida durante una carrera. Él nunca me alcanzará. Su aura ya era de 3 estrellas y ya había aprendido varias técnicas de puño y esgrima. A diferencia de Burren y Runaan, quienes comenzaron a entrenar durante la infancia, Raon ni siquiera pudo convertirse en su rival. Él es solo un trampolín. Raon Ciegart era un mero trampolín, indigno de su atención. Marta resopló y giró la cabeza.
Dejó de prestarle atención a Raon y se concentró en entrenar el puño atronador. Cuando todavía estaba mejorando en el puño atronador hasta el atardecer, un hombre se acercó a ella. Mi señora, es hora de su entrenamiento como miembro de la línea directa. Era su mayordomo, Camel. Está bien. Marta asintió y se dio la vuelta. Los otros niños seguían practicando la técnica del puño para principiantes. Qué patético Raon Ciegard cuando estaba a punto de regresar mientras se reía de ellos, escuchó la voz de Rimer. Pasaste. Continúa con el siguiente paso. Se giró al oír la voz, suave como el viento. Raon Ciegard le estaba haciendo un gesto con la cabeza. ¿Qué es esto? Los ojos de Marta se abrieron de par en par. Era imposible creer que en un día, no, en medio día, hubiera logrado dominar el puño de 7 formas. Yo también tuve que practicar durante 4 días. Fue adoptada por Ciegard gracias a su talento como genio, y aún así le tomó 4 días dominar el puño de 7 formas. No tenía sentido que un simple trampolín lograra lo mismo en solo medio día. Entonces, por favor enséñame la siguiente técnica de puño. El sol ya se ha puesto. No tengo ganas, así que lo haremos mañana. No te puedes molestar, eso no es algo que un instructor debería decir, esperar. Marta interrumpió a Raon y Rimer, quienes estaban teniendo una conversación. Señor instructor, ¿realmente aprobó el puño de 7 formas? ¿Algo que recién comenzó a aprender hoy? Eso es correcto. Rimer asintió, con sus ojos verdes muy abiertos. ¿No estás siendo demasiado indulgente porque eres perezoso? ¿Indulgente? A pesar de que las 7 formas son los fundamentos de las técnicas de puño, aún lleva un tiempo dominarlas. No hay forma de que pudiera lograr dominarlas en solo medio día. Por supuesto que no lo dominó. Pero es suficiente para avanzar al entrenamiento de puño ascendente avanzado. Ja. Quiero decir que los criterios son demasiado bajos. Rimer se rascó la barbilla y luego giró la cabeza hacia Raon. Eso es lo que está diciendo. Raon, intenta mostrárselo. No quiero. Raon negó con la cabeza firmemente. El instructor ya me dijo que aprobé, ¿por qué tengo que repetirlo? Tú, si lo haces, entonces te enseñaré el puño ascendente avanzado ahora mismo, en lugar de mañana. Rimer respondió antes de que Marta pudiera interrumpir. Ja. Está bien, Raon suspiró levemente y se puso de pie, con los pies separados a la altura de los hombros. Conteniendo la respiración, lanzó un puñetazo. Un fuerte puñetazo atravesó el aire de la noche. Dio un paso adelante y empujó con el puño izquierdo. La forma en que se dobló parecía la de un boomerang. Giró hacia la derecha y golpeó con la mano derecha desde la cintura. El flequillo de Marta ondeó por el viento refrescante. La forma de Raon continuó, vivaz y enérgica. Expresaba con precisión las 7 formas y espíritus del puño de 7 formas. Marta tragó saliva con fuerza. Rimer no había puesto el listón bajo. Raon Ciegard realmente había aprendido las formas y los espíritus del puño de 7 formas en solo medio día. ¿Ya lo sabías? No. Raon levantó la barbilla, como si estuviera preguntando de qué diablos estaba hablando. Bueno, ella se quedó sin palabras, porque los golpes que Raon le había dado antes eran definitivamente los de un novato. ¿Qué te parece, Marta? ¿No te basta con que te reconozcan? Rimer se rió entre dientes, como si estuviera bromeando con ella. ¿Lo hizo en mediodía? ¿Qué acabo de ver? ¡Guau, eso es una locura! Los instructores y los niños tampoco podían cerrar la boca por la sorpresa. Yo también hice eso. Marta forzó una sonrisa y se dio la vuelta. Mordiéndose el labio, abandonó el campo de entrenamiento. Está bien. Era solo el puño de 7 formas. Ni siquiera era esgrima, sino la parte más básica de las técnicas de puño. No había forma de que pudiera alcanzarla solo porque podía aprenderlo un poco rápido. Sí, eso nunca podría suceder. Marta se calmó y se dirigió hacia el campo de entrenamiento de línea directa. Pero la trayectoria del puño de Raon quedó profundamente grabada en su memoria. ¿Qué quiere ella? Raon se sacudió el polvo de las manos y frunció el ceño. Debe estar sorprendida. Rimer se rió entre dientes mientras observaba a Marta abandonar el campo de entrenamiento. Yo también me sorprendí. Era la primera vez que veía a alguien aprender tan rápido como tú. Gracias por el cumplido, pero por favor enséñame la siguiente técnica de puño. Ja. Por supuesto que lo haré. Suspiró levemente y se levantó. Después de calentarse la cintura y las muñecas, miró al cielo. Pero Raon. ¿Sí? Al ver la expresión de Rimer, Raon de repente se puso ansioso. Hoy es demasiado tarde. Nos vemos mañana.
Creó una ráfaga de viento que obstruyó la visión de Raon y desapareció por encima del muro. Fue un movimiento rápido y decidido, uno que Raon ni siquiera podía pensar en detener. El rey de la esencia ya te lo había dicho antes. Ese bastardo de orejas puntiagudas parecía que te iba a traicionar. Un día, en el campo de batalla, huirá y te dejará atrás. Parecía que Brad se había convertido en un adivino, ya que estaba prediciendo el futuro de Rimmer. De alguna manera, lo esperaba. Raon se lamió los labios. Había pensado que eso podría pasar en el momento en que vio la reacción de Rimmer. Raon Ciegard Burren se acercó a él con pasos pesados. Me dirijo a recibir la capacitación que solo la línea directa puede recibir. Raon ya lo sabía. Mientras los aprendices tenían su formación individual, la línea directa podía recibir lecciones adicionales. Está bien decir que es injusto, pero te venceré, sin importar el método que tenga que usar. Después de mirar fijamente a Raon por un momento, abandonó el campo de entrenamiento. Esos ojos arrogantes siguen siendo los mismos. Un día, no, son diferentes. Raon sacudió la cabeza y observó la espalda de Burren. No estaba seguro de por qué, pero los ojos de Burren se habían aclarado hacía un mes. La competitividad aún se mantuvo, pero no parecía que fuera a jugar sucio como antes. Paso. Raon se volvió hacia los pasos que se acercaban por detrás. Runaan lo miraba con ojos vacíos. ¿No vas tú también allí? No voy. ¿No es mejor irse? No voy. ¿Puedes aprender una poderosa esgrima? No voy. Runaan sacudió la cabeza lentamente. Raon se lamió los labios y se dirigió a la sala de entrenamiento. Oyó el crujido de los pasos de Runaan que lo seguía. Rabieta. Burren Ciegard exhaló pesadamente después de realizar las diferentes formas del puño atronador, una tras otra. Esto no es fácil. El segundo paso, puño ascendente avanzado, era algo que ya había empezado a aprender en el edificio principal. Por eso, pudo superarlo sin mucha dificultad. Sin embargo, el tercer paso, puño atronador, no fue fácil de aprender. Puño trueno era una técnica de puño básica que incluía principios avanzados, lo que la hacía difícil de comprender. Pero debería poder terminarlo la próxima semana. Dado que el entrenamiento que había realizado en el edificio principal había consolidado sus bases, su postura estaba empezando a mejorar. Como ya habían pasado 2 semanas desde que había comenzado a aprender el puño atronador, parecía que podría aprobar la prueba en aproximadamente una semana más. Hagámoslo de nuevo. Burren apretó los dientes y comenzó a entrenar el puño atronador una vez más. Enderezó su postura una vez que terminó el entrenamiento hasta que se sintió agotado. Su ropa de entrenamiento estaba completamente mojada y pegada a su cuerpo. ¡Zas! Mientras recuperaba el aliento, oyó un fuerte viento que soplaba desde el lado derecho. Cuando se dio la vuelta, vio a una hermosa chica de pelo largo y negro que blandía su espada con fiereza. Marta Ciegard. Marta había terminado el entrenamiento de la primera técnica hacía mucho tiempo, comenzando el entrenamiento de esgrima antes que nadie. Con una postura perfecta y una forma establecida, su habilidad con la espada le hizo admirarla inconscientemente. Tuvo que reconocer sus habilidades, a pesar de su maldita personalidad. Pero, había algo extraño. Marta progresaba más rápido que nadie en el campo de entrenamiento, y sus habilidades también eran las más sobresalientes, hasta tal punto que había sorprendido a todos los instructores. Sin embargo, sus expresiones no mostraban ningún indicio de relajación. Como si una bestia hambrienta la persiguiera, ella siguió blandiendo su espada con un rostro lleno de irritación y tensión. Supongo que no se puede evitar. Burren frunció el ceño y giró la cabeza hacia el otro lado, donde aquel tipo estaba entrenando. Raon Ciegard Reyes era un monstruo que había captado las formas de los puños de 7 formas y había terminado de aprender el puño ascendente avanzado en solo 10 días. Con él persiguiéndola, era comprensible que no pudiera relajarse. Era increíble, pero en realidad estaba aprendiendo el puño trueno, la misma técnica con la que Burren estaba entrenando. ¡Zas! Raon empujó su puño, produciendo el sonido del aire al ser doblado, y su pie pisoteando sacudió todo el piso del campo de entrenamiento. Los movimientos de sus manos y pies ya exhibían los exquisitos principios del puño trueno. ¡Qué tipo más monstruoso! A medida que crecía, la gente decía que Burren era un genio y un monstruo a la vez. No se imaginaba que diría exactamente lo mismo de otra persona. No entiendo cómo puede hacer eso. A Burren le habían enseñado el puño ascendente avanzado durante un mes antes de convertirse en aprendiz.
Incluso entonces, todavía necesitaba entrenar 3 días más antes de comenzar a aprender el puño atronador. Y la gente decía que estaba progresando rápidamente. Se decía que era asombroso por aprenderlo en un mes, pero Raon logró hacer lo mismo en solo 10 días. Además, no solo comprendió las formas, sino que su primera técnica contenía correctamente los principios. A este ritmo, pensó que Raon lo alcanzaría cuando pasara al entrenamiento de esgrima. Jaja, Burren suspiró levemente. De hecho, el talento de Raon no fue lo único que lo sorprendió durante su observación. Esfuerzo y fuerza de voluntad. No hubo un solo momento en el que Raon no diera lo mejor de sí durante su entrenamiento. Exhalaba aire frío por los labios y todo su cuerpo estaba empapado de sudor. Incluso desde el punto de vista de un tercero, su cuerpo no estaba en condiciones adecuadas todavía. Sin embargo, nunca abandonó ningún entrenamiento. La gente podría decir fácilmente que hizo lo mejor que pudo o que lo intentó hasta el final, pero rara vez cumplió con sus palabras. Pero este tipo sí lo hace. Raon siempre hizo lo mejor que pudo, quemando todo lo que tenía. Rimmer había mencionado que la forma más rápida de entrenar era superar los propios límites. Raon estaba ejecutando ese método con más eficiencia que nadie. Me sorprende cada vez que lo miro. A pesar de considerarlo un enemigo, no podía dejar de admirarlo. Era más apartamento para ser un Ciegard que cualquier otro en el campo de entrenamiento. Burren, tus manos se han detenido. Ve al baño si quieres descansar. No es eso. Continuó. Burren bajó la cabeza al oír el grito del instructor. Suspiró y vació la cabeza. Sí. No es momento de quedarme así. Había decidido no perder contra Raon, pasara lo que pasara. Tenía que hacer lo mejor que pudiera en cada momento, imitando la fuerza de voluntad de Raon. Angustia. Burren concentró su mente y apretó su puño. Zas. Después de blandir una espada con aire de locura, como si hubiera un enemigo frente a ella, Marta detuvo su mano. Suspiró levemente y apretó su mano que sostenía la espada. Qué molesto. A pesar de ser la única persona que sostenía una espada en el campo de entrenamiento, una irritación insoportable la abrumaba. Esto es todo. Marta se mordió el labio y miró a su alrededor. Vio a un tipo agitando el puño y echando vapor de su boca. Raon Ciegard Reyes. Tan pronto como lo vio, su cuerpo comenzó a sentirse tenso, como si tuviera malestar estomacal. Ya ha empezado a aprender el puño, truenó. Mientras ella comenzó a aprender la técnica de la esgrima, Raon había terminado de aprender 2 técnicas de puño y comenzó a aprender el puño atronador. A diferencia de Burren o Runahan, que ya habían aprendido técnicas de puño, era la primera vez que Raon las aprendía. Progresaba a un ritmo ridículo. Maldición, su talento le provocó escalofríos en la espalda. Podría alcanzarla en cualquier momento y ese hecho la sumía en un miedo sobrecogedor. Ese puesto solía ser mío desde que fue adoptada como Ciegard, ella siempre había sido la perseguidora. Se había puesto al día con la línea directa y los colaterales, que estaban orgullosos del talento de sus genios, y se había reído de ellos mientras se desesperaban por sus pérdidas. Y sin embargo, ahora que las posiciones se habían invertido, se dio cuenta de lo aterrador que era que la persiguieran. Zas. Marta blandió su espada hacia abajo, intentando borrar la presencia cada vez mayor de Raon. La espada de entrenamiento cortó el aire, llena de irritación. Ella siguió blandiendo su espada, una y otra vez, hasta que el sol pasó del centro del cielo a más allá de las colinas occidentales. Rabieta, Marta bajó su espada mientras exhalaba profundamente. Se sentía un poco mejor después de blandir su espada durante todo el día. Sin embargo, en el momento en que miró a su derecha, tuvo que fruncir el ceño nuevamente. La técnica de puño de Raon estaba mejorando incluso en ese momento. ¿Ese bastardo ni siquiera se cansa? Entrenar todo el día, todo el tiempo manteniéndose extremadamente concentrado, llamarlo hardcore ni siquiera era suficiente. Nunca había visto ese tipo de persona, ni siquiera en los callejones. Eso es. Marta se dio la vuelta y abandonó el campo de entrenamiento después de que el sol se puso por completo. Gracias por su arduo trabajo. Su mayordomo, Camel, que la esperaba junto a la puerta, le hizo una reverencia. Como ella estaba sin energía, se limitó a asentir. Mi señora. Camello la llamó mientras la alcanzaba por sus rápidos pasos. Mi señora no necesita ser tan impaciente. ¿Qué quieres decir? Parece que todos lo olvidaron debido a sus recientes acciones, pero el joven maestro Raon tiene una gran debilidad. Camel sonrió después de echar un vistazo al campo de entrenamiento. ¿Estás hablando de su enfermedad?
Es un tipo duro, así que no le importa el dolor. Eso no es todo. Entonces, ¿qué es? El joven maestro Raon tiene el peor talento en aura. ¿Qué? Mi señora no debe saberlo porque sucedió antes de que mi señora fuera adoptada. Pero se determinó que la percepción de maná del joven maestro Raon era la peor durante la ceremonia del juicio. Camello sonrió mientras señalaba el centro de energía. No es el joven maestro Raon la única persona que aún no ha logrado adquirir un aura en el quinto campo de entrenamiento. Eso es cierto. Marta asintió. Los aprendices que habían comenzado a aprender la técnica de cultivo Rinden hace 2 meses ya habían acumulado aura en su centro de energía. Tal como dijo Camel, Raon era la única persona entre los aprendices que no había adquirido un aura. Una técnica de cultivo obtenida con una tableta de bronce sería de nivel medio, o medio alto. Sería solo un poco mejor que Rinden. Sin embargo, considerando que aún no ha logrado adquirir un aura, su talento en maná debe ser el peor, tal como lo determinó la ceremonia del juicio. Incluso si es talentoso en el manejo de la espada y las técnicas de puño, no puede convertirse en un verdadero guerrero si su talento en el aura es tan minúsculo. Camel sacudió la cabeza mientras esbozaba una sonrisa amable. Veo. Marta asintió con la cabeza y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Entonces, no tenía ningún talento en el aura, se había olvidado de ello porque el talento de Raon en las artes marciales era tan sobresaliente, pero aún no había logrado adquirir un aura. Se decía que un guerrero con un talento débil en el aura era un guerrero deficiente. Raon Ciegart era simplemente un guerrero deficiente cuyos talentos se centraban en las artes marciales. Jeje. No pudo evitar sonreír. La ansiedad que había estado sintiendo desapareció de repente. Me preocupé por nada. Presté atención innecesariamente a alguien que no lo merecía. Marta se dirigió hacia el campo de entrenamiento de línea directa con pasos ligeros, como si se hubiera deshecho de un trozo de acero, y Camel la siguió mientras sonreía levemente con un aire misterioso a su alrededor. Raon no dejó de entrenar ni un solo instante. En constante movimiento, grabó el principio y el flujo del puño atronador en su cuerpo y mente. Tenía la espalda empapada de sudor frío y de su boca emanaba vapor. Estaba claramente cansado, pero su expresión era tan brillante como si estuviera frente al sol. Jaja. Raon sonrió levemente mientras humedecía sus labios secos. Esto se está poniendo cada vez más interesante. El movimiento que el instructor le había mostrado quedó grabado en su cerebro con un margen de error menor a 1 milímetro, y su flujo y forma se reprodujo a través de su cuerpo. Nunca se había imaginado que aprender artes marciales podía ser tan divertido. Supongo que eso es obvio. En su vida anterior, solo había aprendido a sobrevivir y a matar. Gracias a eso, solo había mejorado en matar personas. Aumentó su aura y se entrenó en el manejo de la espada para matar. Pero eso no fue para mejorarse a sí mismo. Solo le sirvió para acabar con sus enemigos. Continuó grabando los métodos de asesinato en su cuerpo y mente hasta que su cuerpo quedó aplastado y destrozado. Sin embargo, ahora era diferente. El puño de 7 formas, el puño ascendente avanzado y el puño trueno eran técnicas básicas de puño, pero su corazón se llenó de emoción solo por aprenderlas. Porque estoy mejorando por mi propio bien. No era por matar a alguien más ni por seguir las órdenes de alguien más, sino por su propio bien, así que solo podía sonreír a pesar de que era difícil. Y el dolor es soportable. En realidad, el dolor era mayor en su vida actual que en su vida anterior debido al hielo en su circuito de maná. Sin embargo, no podía dejar de mover su cuerpo, debido a la exaltación que le producía su mejora. El anillo de fuego giró violentamente para captar el flujo de las artes marciales y mejoró su cuerpo. Como podía sentir que su cuerpo y su mente mejoraban gracias a su técnica de puño, su entrenamiento era simplemente agradable. ¿Qué vas a hacer con esos movimientos básicos? Si ofreces tu cuerpo, el rey de la esencia te convertirá en el mejor del continente de inmediato. No tiene sentido si no es por mi propia voluntad. Ya estaba harto de seguir inútilmente las órdenes de otros en su vida anterior. Convertirse en el más fuerte ofreciendo su cuerpo no le servía de nada. ¡Qué tontería! Un debilucho como tú nunca podrá ser. Como se sentía renovado, podía reírse de las tonterías de Gurat. Angustia. Raon realizó las diferentes posturas del puño atronador, usando la voz de Gurat como ritmo. Parecía estar aprendiendo la emoción de la alegría a través de su entrenamiento. Zuf. Zuf. Mientras recuperaba el aliento después de agitar el puño con toda su fuerza, uno de los aprendices se acercó a él y le hizo una reverencia.
Disculpe, señor estudiante destacado. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es? Estoy teniendo problemas con la última postura del puño ascendente avanzado, mueve el pie derecho un poco más hacia afuera. Tu postura no está equilibrada. Raon se dio cuenta del problema tan pronto como vio la postura del aprendiz. Ah. Gracias. El aprendiz hizo una reverencia y dio un paso atrás. Parecía que lo había entendido de inmediato, ya que había logrado adoptar la postura correcta al corregir lo que Raon había comentado. Vaya, se solucionó de inmediato. Es un genio de la técnica del puño. Creo que tiene mejor vista que los instructores. Los aprendices miraron a Raon con admiración después de comprobar la postura de cada uno. A Raon no le importó si los aprendices se sorprendieron o no. Después de entrenar la técnica del puño hasta que se puso el sol, regresó al dormitorio. Después de terminar su sencilla cena, regresó a su habitación y se preparó para cultivar el aura. El cultivo de las 10.000 llamas no estaba progresando tan bien como la técnica del puño, en la que estaba mejorando rápidamente, pero Raon se mantuvo compuesto. Ya sabía que esto iba a llevar tiempo. Se dio cuenta después de revisar todo el cultivo de las 10.000 llamas en su cerebro. El cultivo de las 10.000 llamas era una técnica de cultivo legendaria, al mismo nivel que el anillo de fuego. Si pudiera aprenderlo correctamente, adquiriría un aura tan poderosa que sería difícil encontrar una que lo igualara. Por lo tanto, era normal que le llevara mucho tiempo adquirirla. Y también estoy absorbiendo el hielo. Raon estaba controlando el hielo dentro de su circuito de maná junto con el calor del cultivo de las 10.000 llamas. Dado que estaba haciendo circular dos energías conflictivas a la vez, habría sido extraño que se acumularan fácilmente en su centro energético. No necesito preocuparme. Era cierto que su progreso era lento por ahora. Sin embargo, como sabía que la recompensa por adquirir el cultivo de las 10.000 llamas y absorber todo el hielo sería tremenda, no se sintió ansioso en absoluto. Estoy deseando que florezca la primera flor. Imaginando la única flor creada a partir de la llama del cultivo de las 10.000 llamas, Raon cerró los ojos y se concentró en cultivar. Siguiente capítulo.